en este curso vamos a dar lo que es incidentes y excepciones dentro de esta etapa. Ahora, para conocer y saber cuándo es el momento oportuno de plantear estas excepciones, vamos a hacer un repaso corto de lo que es la etapa preliminar y preparatoria para saber cuándo y cómo es el momento adecuado para plantear los incidentes y excepciones conforme al artículo 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? En ese sentido, aquí podemos ver, o vamos a empezar, con los roles o los sujetos procesales que aparecen dentro de la etapa o de un proceso penal. Ya en ese caso, o aquí tenemos lo que es el Ministerio Público, también conocido como Fiscalía o como el director funcional de una investigación, quien investiga los hechos punibles y va a garantizar al ciudadano el cumplimiento de sus derechos. Ya el Ministerio Público lo tenemos dentro de los artículos 70, el 72, que habla de esa objetividad que tiene que tener el Ministerio Público, 297 y el 225 de la Constitución, que también habla de la objetividad con la que tiene que manejarse el Ministerio Público. Por otro lado, tenemos lo que es la víctima, ya conforme al artículo 11, el 76, 77, el querellante conforme al artículo 78, el 290 que habla de esa querella, y el mandatario que vendría a ser, o lo que indica el artículo 81, que si me pueden seguir, esto para ir avanzando con el artículo 81 en su Código de Procedimiento Penal, establece que tiene como título, ¿no?, representación convencional, y dice: la querella podrá ser iniciada y proseguida por mandatario con poder especial que cumpla con los requisitos legales. Hemos dicho en ese anterior curso que la denuncia puede hacerlo o interponerla cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, pero la querella sí necesita y requiere ciertos requisitos que establece el artículo 290 y tiene que ser interpuesta por la persona que le han sido vulnerados sus derechos, o sea, la víctima, ¿ya? Y puede hacerlo también mediante este artículo, el artículo 81, a través de un mandatario, a través de un poder especial, ¿no? Así también tenemos lo que es el imputado genérico, el imputado formal y el acusado. Imputado genérico desde la denuncia hasta que se presenta, ¿no?, ya la imputación formal, donde ya vendría a ser imputado llamado propiamente, y acusado cuando ya hay una acusación formal en que pesa sobre él y va a entrar al juicio oral. Ya esto lo podemos ver, lo referente al imputado, en los artículos 5, que habla de esos derechos que tiene el imputado, 6, de la presunción de inocencia, el artículo 8, que habla de la defensa material, el artículo 12, que habla de esa igualdad que tiene que tener entre la víctima y imputado, 293, 346 y 347 del Código de Procedimiento Penal. Así también, y por último, tenemos al juez, en este caso en la etapa preparatoria, juez de instrucción, conforme al artículo 3, que habla de esa imparcialidad con la que tiene que regir el juez ya sea de instrucción o juez de sentencia o tribunal de sentencia, y el control jurisdiccional que ejerce durante toda la etapa preliminar y preparatoria, ¿no?, conforme al artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, que establece que los fiscales no pueden realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos investigativos, ¿no? Ahora bien, las etapas de un proceso penal empieza con esa etapa de investigación propiamente dicha, que vendría a ser la etapa preparatoria, ¿ya? Y se subdivide en la etapa preliminar, preparatoria y actos conclusivos, ¿ya? Etapa preliminar, la preparatoria de los 6 meses, y los actos conclusivos, que es cuando ya se concluye con un requerimiento conclusivo, ya sea de acusación, sobreseimiento o alguna de las salidas alternativas, como el criterio de oportunidad reglada, conciliación. Ya en este sentido, cuando se llega con una acusación formal, ya entraríamos a lo que es la etapa del juicio oral, ¿ya? Y se empieza conforme al artículo 340, que habla de esa preparación o etapa preparatoria del juicio oral, que se da cuando el fiscal presenta su acusación, va a radicar la causa se va a hacer el sorteo y va a radicar la causa ante un juez o tribunal de sentencia de acuerdo a la pena y el delito, ¿ya?
Una vez radicada la causa, el juez o tribunal de sentencia va a notificar al Ministerio Público para que pueda presentar sus pruebas en físico dentro de las 24 horas. Ya una vez presentadas las pruebas, va a notificar a la víctima para que presente su acusación particular o se adhiera a la del Ministerio Público dentro de un plazo de 10 días. Como si su presentación de la víctima, pues se va a notificar al imputado o acusado en este caso para que dentro de ese plazo de 10 días, bajo ese principio de igualdad, a presentar sus pruebas de descargo y se va a dictar el auto de juicio oral, donde se le va a dictar al acusado ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Y esto ya abriría lo que es la etapa de los recursos. Ya abriría a presentar una apelación restringida conforme al 407 del Código de Procedimientos Penales. Ya una vez presentado, notificado con la sentencia de manera física, va a tener el acusado un plazo de 15 días para presentar su apelación restringida bajo el artículo 370, que son o habla de aspectos de la sentencia, y una vez presentado se notifica a la otra parte y se va a sortear para ver a qué sala va a ir para que se lleve o revisen el tema de la apelación restringida y se va a dictar, ya sea si se ha solicitado de que se haga o que se fundamente en la sala, se va a dictar un auto de vista declarando admisible y procedente en parte o admisible e improcedente, lo que va a abrir la vía para el último o el segundo recurso, que vendría a ser el recurso de casación, ¿no? Una vez presentado el recurso de casación, que va a ser en el plazo de 5 días de notificado con el auto de vista, ese recurso de casación va a irse al departamento de Sucre, donde será resuelto por los magistrados, ¿no? Resuelto eso, se abre la última vía, que vendría a ser la revisión de sentencia, y por último ya tendríamos la última etapa, que es la ejecución penal, donde ya se tendría una sentencia ejecutoriada. Eso como un paréntesis de todo lo que es la etapa dentro de un proceso penal. Los roles procesales, tendemos ahí lo que es la función acusadora, que vendría a ser el Ministerio Público, la parte civil con su abogado, ¿no? O querellante en este caso, la función defensora, que es el imputado junto a su defensa técnica, ¿ya? Y la función decisoria, que es lo que o la facultad que tiene tanto el juez de instrucción, el juez de sentencia o tribunal de sentencia cuando ya está en juicio. La forma de iniciar esta etapa preliminar vendría a ser por denuncia, conforme lo establece el artículo 284, o a través de una querella, conforme al artículo 290, o por acción directa, conforme al artículo 230 del Código de Procedimiento Penal. Si es por denuncia, puede ser de manera oral o escrita, ya sea ante la policía o ante la fiscalía. La querella tiene que ser presentada ante la fiscalía y requiere o se tiene que cumplir con los requisitos que establece el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal. Y la acción directa es cuando la persona es sorprendida en el momento de intentarlo, de cometerlo, o mientras es perseguido, ya sea por la fuerza pública, el ofendido o los testigos del hecho, ¿no? Esto conforme lo establece también el artículo 227 y 229 del Código de Procedimiento Penal. Aquí podemos ver, en resumen, y pido que se puedan ir al artículo 290, que habla de los requisitos de la querella. No sé si me puede ayudar por ahí, doctor Siles, para leer el 290. La querella se presentará por escrito ante el fiscal y contendrá: 1. El nombre y apellido del querellante. 2. Su domicilio real adjuntando el formulario único del CROPIS. 3. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviera. 4. En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal. 5. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos. 6. El detalle de los datos y los elementos de prueba y, 7.
la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. Al momento de la recepción de la querella, el Ministerio Público o la Oficina Gestora de Procesos, cuando responda, habilitará o en su caso registrará el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del querellante, así como del abogado. El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será expuesta en conocimiento del imputado. Es muy importante este artículo porque de acuerdo al artículo 290, si no se cumple a cabalidad con los requisitos que establece este artículo, pues se va a presentar un incidente que ya lo vamos a desarrollar más adelante, que vendría a ser la objeción de la querella, ¿no? Conforme al artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, que ya lo vamos a ampliar más adelante. Acción directa, ya. Como ya indiqué en su momento en el anterior curso, si ustedes buscan la acción directa dentro del Código de Procedimiento Penal, no lo van a encontrar con ese nombre, ¿no? Está como flagrancia, que es lo que en realidad es, y para eso tienen que ver lo que indica el artículo 230, cuándo o qué requisitos se tiene que cumplir para que se dé la flagrancia, ¿no? En este caso, la flagrancia procede la aprehensión por flagrancia, ya sea por la fiscalía, por la policía, conforme lo establece el artículo 227 en su numeral 1, por personas o por particulares, conforme al artículo 229 del Código de Procedimiento Penal, y esto tiene que ser o tiene la finalidad de llevar al aprehendido o ponerlo a disposición del fiscal de materia con ese informe de acción directa dirigido o extendido por el asignado, por el policía que ha cumplido con la aprehensión, ¿no? En este caso, y ahí podemos ver los articulados que ya acabo de indicar, 227, 228, el 229, que es por los particulares, 230, que habla de esa flagrancia, 296, 297 y 298 de las diligencias o las directrices impartidas por el representante del Ministerio Público. Control jurisdiccional. Esto también es muy importante porque a raíz de esto es donde se van a plantear, y más adelante lo vamos a ampliar, el tema de incidentes por falta de control jurisdiccional, ¿ya? Porque iniciada la fase preliminar, ya sea a través de una denuncia, una querella o un informe de acción directa, se tiene que poner a derecho al imputado o imputado genérico con las actuaciones o con la denuncia, la querella o el informe de acción directa. Ya esto conforme lo establece el artículo 58 Romano 2 de la ley 260 o la ley del órgano del Ministerio Público, que indica, ¿no? Y establece que una vez presentada ya sea la denuncia, la querella o el informe de acción directa, se tiene que poner a derecho al imputado o denunciado o imputado genérico para estar a derecho. Que en la práctica jurídica no lo hacen, ¿no? Pasa una semana, 2 semanas y recién se lo cita al imputado con las actuaciones o con la denuncia o la querella en este caso, ¿no? Cuando debería ser dentro de las 24 horas para estar a derecho. Ya el inicio de la etapa preliminar y sus ampliaciones, y se tiene que adjuntar a ese control jurisdiccional de parte del fiscal al juez de instrucción, porque lo tiene que realizar dentro de las 24 horas de haber conocido o haber tomado conocimiento de la denuncia o la querella o la acción directa, lo tiene que presentar o tiene que informar al juez de instrucción, adjuntando copia de la denuncia, la querella o la acción directa bajo pena de nulidad por defectos absolutos, conforme lo establece el artículo 169. Dentro de la etapa preliminar, las partes procesales pueden proponer diligencia conforme al artículo 306, ¿ya? Pero tienen que justificar o indicar la utilidad, la pertinencia y la licitud de esas actuaciones que está solicitando, ¿ya? Y en ese sentido hay 5 medios de prueba o indicios que son en la etapa preparatoria que el imputado puede solicitar al fiscal. En este caso tenemos la testificales, conforme al artículo 350, 351, lo podemos ver en el 193, 194, 195 del Código de Procedimiento Penal. Las documentales,
que vendrían o están o la van a encontrar dentro del artículo 216, 217, 218 en el 333 del Código de Procedimiento Penal. Las periciales que ustedes la van a encontrar dentro del artículo 204, 209 del Código de Procedimiento Penal, materiales o las pruebas materiales dentro del artículo 184, 355 de la Ley Adjetiva Penal y por último la inspección ocular o reconstrucción 179 del Código de Procedimiento Penal. 5 medios de pruebas que ustedes pueden solicitar al fiscal y que no se les tiene que olvidar, ¿no? Testificales, documentales, periciales, materiales, inspección ocular o reconstrucción. Aquí podemos ver la citación al imputado genérico. ¿Ya? Como ya indiqué, una vez presentada la denuncia, se lo tiene que poner a derecho al imputado genérico y eso se lo hace a través de la citación con la denuncia, la querella o el informe de acción directa para que se presente y preste su declaración informativa. Ya la citación se la tiene que hacer de manera personal conforme lo establece y le pido, doctor, si se puede ir y me ayuda con la lectura del artículo 163 del Código de Procedimiento Penal, por favor. Perfecto, doctor. El 163. Notificación personal. Dice, numeral 1. ¿Perdón? Numeral 1 del 163. Perdón. O la denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal. Artículo 163. Bien. Entonces, el 163 es taxativo e indica, ¿no?, que se tiene que notificar personalmente con la denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de acción penal. Así también lo establece el artículo 58, Romano 2 de la Ley 260. Ya en este caso, podemos ver que si no se cumple con esto, pues ya ahí igual va a entrar uno de los incidentes que vendría a ser la nulidad de la citación o nulidad de notificación, que igual lo vamos a ampliar más adelante. Ya aquí podemos ver citación personal, domicilio real dentro de las 24 horas, por cédula, dice, con testigo de actuación, por edicto de prensa mediante el portal del Ministerio Público, y se lo tiene que citar adjuntando, dice, copias legalizadas de la denuncia, querella, control jurisdiccional, requerimiento fiscal de admisión de la denuncia, las directrices impartidas por el fiscal y otros que estén adjuntadas dentro del cuadernillo de investigación. La declaración del imputado genérico, ¿ya? Si se lo ha citado a su cliente, tiene que ir, va a comparecer ante el fiscal de materia, va a prestar su declaración informativa y se les va a advertir de lo que establece el artículo del 92 al 100. Ya se va a constatar que se encuentra asistido de su abogado de confianza. 2, se le va a informar el hecho del cual se le atribuye con las circunstancias de tiempo, lugar, forma de comisión y la calificación jurídica. 3, un resumen del contenido de los elementos de pruebas existentes o indicios en este caso. 4, se les va a advertir sobre su derecho constitucional que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. 5, no se le puede exigir juramento, ni va a ser sometido a coacción, amenaza o promesas, inducirlo o mitigarlo a declarar contra su voluntad. No se le puede exigir juramento al imputado genérico porque ya sabemos que la declaración del imputado o acusado no es un medio de prueba, es un medio de defensa y el imputado puede o no declarar y si decide declarar tiene que decir o exponer todo lo que para él es necesario para su defensa. No se le puede coartar ese derecho de hablar y exponer si va a prestar su declaración, ¿no? Numeral 6, métodos prohibidos para declarar, no preguntas capciosas, sugestivas, no declarar contra sí mismo ni sus familiares. 7, va a poder declarar libremente y va a ser interrogado por el fiscal y el investigador o el asignado al caso. 8, los defensores o los abogados van a poder pedir aclaraciones, ¿no?, en la vía aclarativa. Bien, diferencias entre arresto y aprehensión. Ya es muy importante saber diferenciar cuándo procede un arresto y cuándo una aprehensión. El artículo 225, si me puede ayudar, doctor, por favor, el 225.
Artículo 225, arresto. Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares. Y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de 8 horas. Perfecto, gracias. Entonces, el 225 indica que cuando es imposible de individualizar a los autores, partícipes o testigos, la aprehensión y el arresto tiene que estar durante 8 horas, cumple sus 8 horas y se lo tiene que dejar en libertad. La aprehensión se da de 3 formas: por particulares, como ya indiqué, conforme al 229, por la policía, conforme al 227, y por la fiscalía, con las atribuciones que le da o le faculta el legislador en el artículo 226 y el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal. Y el 224, cuando se lo cita y no se presenta, ¿no?, a declarar y no justifica el por qué no se ha presentado, también le da las atribuciones de poder aprender al imputado genérico, ¿ya? Y se lo va a aprender y va a estar dentro de por un plazo de 24 horas y tiene que ponerlo a disposición del juez dentro del plazo también de 24 horas con la imputación formal, para que el juez fije fecha y hora de audiencia igual dentro del mismo plazo de 24 horas. La aprehensión por el fiscal, ¿ya? Esto es muy importante porque también a partir de la aprehensión por el fiscal, utilizando o usando las atribuciones del 226, es lo que tenemos como abogados que analizar si se ha cumplido con la legalidad formal y material, y si no es así, pues se va a plantear un incidente de aprehensión ilegal e indebida, que también lo vamos a ampliar más adelante, ¿no? Pero, ¿qué establece? A ver, la aprehensión por el fiscal dice: al declarar el imputado genérico o en caso de abstenerse, el fiscal de materia podrá disponer que se mantenga en libertad o va a disponer su aprehensión conforme al artículo 95, 226 del Código de Procedimiento Penal. Requerimiento fiscal de aprehensión que tiene que ser fundamentado y motivado y será puesta a disposición del juez de instrucción penal con la imputación formal dentro de un plazo de 24 horas. Muy importante verificar como abogados cuando se dicte o le dicten a su cliente una aprehensión conforme al 226, ese requerimiento fiscal de aprehensión tiene que estar fundamentado y motivado conforme lo establece el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, ya que establece que toda resolución del fiscal tiene que ser debidamente fundamentado y motivado. En este sentido, es aquí donde ustedes, si ven que no se ha cumplido con esas formalidades, pues se va a plantear dentro de la audiencia de medidas cautelares un incidente de aprehensión ilegal o indebida. Si me puede ayudar, doctor, por favor, el artículo 226, si puede leerlo. Aprehensión por la fiscalía. El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años y que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados en los artículos 132 bis, 185, 254, 271, primer párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a disposición del juez en el plazo de 24 horas para que se resuelva dentro del mismo plazo sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este código o decrete su libertad por falta de indicios. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos que analizar con este 226 que se cumpla lo que es la legalidad formal y la legalidad material para que esa aprehensión haya sido legal.
Ya, si no es así, se convierte en una aprehensión ilegal o indebida. En este caso, la legalidad formal es evaluar los presupuestos constitucionales y legales, lo que establece la norma, la ley y la Constitución, ya orden escrita de autoridad competente, salvo el caso de flagrancia, pero si es flagrancia porque haya o que concurran los motivos para una flagrancia, adopción de las medidas legales, aprehensión por desobediencia a citación conforme al 224, con resolución fundamentada que establece el artículo 73, ¿no? Cumplimiento de ese plazo de 24 horas para que el fiscal ponga a disposición del juez de instrucción con la imputación formal, que se cumplan esos requisitos formales. La legalidad material es cuando el fiscal hace uso de ese 226, lo aprende a través de, o que cuando cree que exista o la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado. Si el delito, y esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta, cuando dice cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años. Mínimo legal cuya pena mínima legal sea igual o superior a 2 años. Si es menos de 2 años, pues no va a proceder el 226. Si ustedes se van, por ejemplo, un tipo penal de robo que establece el artículo 331, el mínimo legal es de 1 año, de 1 a 5 años, pero el mínimo es 1. En este caso no procedería, a no ser que sea un robo agravado, que ya es de 3 a 10 años, y ahí sí procede la facultad que le da el 226 al fiscal de materia. Conclusión de la etapa preliminar. Ya la etapa preliminar o finalizada esta etapa, el fiscal de materia, previo informe del asignado al caso, va a requerir imputar formalmente, esto se pueden ir al artículo 301, imputar formalmente, va a rechazar ya sea la denuncia, la querella o las actuaciones investigativas, o va a solicitar salidas alternativas, ya sea un criterio de oportunidad arreglada, suspensión condicional del proceso, conciliación o procedimiento abreviado. Si decide imputar, si el fiscal tiene los elementos y decide imputar, conforme al artículo 302, tiene que cumplir los requisitos que establece el artículo 302. Identificación de la víctima, ya si nos podemos ir al 302 del Código de Procedimiento Penal, establece que cuando el fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener 1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa. 2. El buzón de notificación de ciudadanía digital del imputado o de la víctima y en su caso del querellante. 3. El nombre y buzón de notificación de ciudadanía digital de los abogados de las partes. 4. La descripción del hecho o los hechos con los que se imputa con indicación de tiempo, modo, lugar y comisión de su calificación provisional. La descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación ni por categorías jurídicas o abstractas. 5. La solicitud de medidas cautelares sí procede tratándose de la detención preventiva, además de la indicación del plazo de su duración. ¿Ya? ¿Por qué es importante el artículo 302? Porque cuando el fiscal de materia presente su imputación y no cumpla con las formalidades o los requisitos que establece el 302, pues se le activa a ustedes de presentar en la audiencia de medidas cautelares su incidente de nulidad de imputación formal. ¿Ya? Por eso es muy importante el artículo 302 y ese incidente sí lo vamos a ampliar en el momento de cuando lleguemos a la etapa de los incidentes propiamente dichos. Audiencia de medidas cautelares. ¿Ya? Una vez presentada la imputación al juez de instrucción, el juez va a fijar fecha y hora de audiencia, si está prendido dentro de las 24 horas, para que donde se van a presentar las partes procesales y el juez va a conceder, va a preguntar por secretaría si las partes han sido legalmente notificadas, el secretario va a dar su aviso que todos están presentes y el juez va a buscar o va a conceder la palabra al fiscal de materia para que fundamente su imputación formal. Es aquí, en ese momento, donde ustedes como abogados de la defensa tienen que
pedir la palabra, saltar y no dejar que empiece a fundamentar el fiscal su imputación si ustedes van a hacer uso o van a presentar algún incidente conforme al 314 y 315. Porque si ustedes dejan de que el juez le ceda la palabra al fiscal y el fiscal fundamente su imputación, ya no van a poder fundamentar sus incidentes o excepciones que quieran ustedes o que hayan visto que se podrían haber planteado en la audiencia de medidas cautelares. Por eso es muy importante estar atento que cuando el juez va a ceder la palabra al Ministerio Público, ustedes ese momento le hablan al juez, le dicen con carácter previo, señor juez, hemos presentado o vamos a plantear 2 incidentes, ya sea uno de aprehensión ilegal indebida, nulidad de notificación, conforme lo establece el artículo 314, 315 del Código de Procedimiento Penal, si me permite fundamentar, y ya el juez le va a conceder la palabra para que empiecen a fundamentar sus incidentes, y una vez resuelto el tema de los incidentes, pues el juez va a dictar un auto interlocutorio y si les afecta, si se las declara infundado el incidente, le va a abrir la vía de una apelación incidental conforme al 403 y 404 y eso ya se va a definir en la sala con un vocal donde se va a dictar un auto de vista, ¿no? Se resuelve el tema de los incidentes y excepciones y ya recién se va a entrar a tratar el tema de la imputación formal y las medidas cautelares que está pidiendo el Ministerio Público. Se le va a ceder la palabra, el Ministerio Público va a fundamentar, va a solicitar la detención preventiva si procede o bajo el principio de objetividad que debería tener el Ministerio Público conforme lo establece el artículo 72, va a solicitar medidas menos gravosas del 231 bis, ¿no? Del 1 al 9 del Código de Procedimiento Penal. Ya, una vez fundamentado el Ministerio Público, se le va a conceder la palabra al abogado de la víctima para que también fundamente o se adhiera a lo que ya ha manifestado el Ministerio Público y también puede ampliar o pedir que se activen ciertos riesgos procesales que el fiscal no lo haya pedido o no lo haya fundamentado. Ustedes a través de la facultad que le da el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal pueden ampliar y pedir que se activen riesgos procesales que no haya solicitado el fiscal de materia. Una vez fundamentado el abogado de la víctima, se le va a ceder la palabra al abogado de la defensa para que también conteste y refute lo manifestado tanto por el Ministerio Público como el abogado de la víctima, indicando de que no se deberían activar los requisitos o que no se cumple con los requisitos que establece el artículo 233 en su numerales 1, que habla de esa probabilidad de autoría, en su numeral 2, que habla de los riesgos procesales, y el 3, que es el plazo de la detención preventiva, que no es solo decir o pedir un plazo de 180 días o de 6 meses, sino que tiene que fundamentar el fiscal de materia o la víctima por qué lo está solicitando, por qué está solicitando ese plazo. Terminado esto, el juez va a entrar a resolver y va a dictar su auto interlocutorio, donde si ustedes se sienten agraviados, pues van a hacer uso de su recurso de apelación incidental conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Y en ese caso, el juez va a tener dentro del plazo de 24 horas, tiene que remitir en copias legalizadas a la sala de turno para que se lleve a cabo la audiencia de apelación incidental, ¿no? Ahí, en esa audiencia de apelación incidental, ustedes ante los vocales van a fundamentar sus agravios y se va a dictar un auto de vista confirmando o rechazando lo que ya ha resuelto el juez de instrucción, declarando admisible e improcedente en parte, cuando revoca parte de esa resolución, o admisible e improcedente, ¿no? Eso ya es sin recurso ulterior, lo que le abriría la vía a ustedes como abogados de la defensa de plantear una acción tutelar. En este caso vendría a ser una acción de libertad o una acción de amparo constitucional. Cesación de las medidas cautelares. Ya la cesación
también es tratada como un incidente, ¿ya? Y se la solicita al juez de instrucción a través del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, bajo los parámetros que establece el 239, ¿no? Si me puede ayudar, doctor, por favor, con el 239. Artículo 239. Cesación de las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de algunas de las siguientes causales. 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de detención. No será aplicable el presente numeral en delitos de feminicidio, infanticidio y o violación de infante, niña, niño o adolescente. 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga. 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de infante, niña, niño o adolescente, infanticidio y narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite debidamente que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal. En los casos de feminicidio, infanticidio y o violación de infante, niño, niña, niño o adolescente, solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal, mediante dictamen médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses IDI. Y 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra, narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud en el caso del numeral 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de 48 horas. En caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital, dentro de las 24 horas siguientes, correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de 48 horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de 48 horas siguientes, declarando la procedencia siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado o a la improcedencia del beneficio sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el artículo 231 bis del presente código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente artículo dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el artículo 113 del presente código. Perfecto, doctor, gracias. Entonces, ahí tenemos lo que son las causales con las cuales ustedes van a solicitar al juez de instrucción la audiencia o que se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva. En este caso, a diferencia de la audiencia de medidas cautelares, cuando se instale la audiencia de cesación, el juez va a conceder en este caso la palabra a la defensa para que fundamente en cuáles de los
parámetros o requisitos o numerales del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, está haciendo su solicitud de cesación y va a comenzar el abogado a fundamentar, a desvirtuar los riesgos procesales y solicitar que se le dé medidas cautelares de carácter personal del 1 al 9, ¿no? Del 1 al 8, perdón. Presentado el argumento o concluido el argumento de la defensa, el juez va a conceder la palabra al Ministerio Público para que conteste y fundamente, ¿no? Va a fundamentar, le va a ceder el juez la palabra al abogado de la víctima, igual, para que fundamente o se adhiera a lo manifestado por el Ministerio Público, y el juez va a dictar un auto interlocutorio concediendo la cesación o rechazándola. En ese caso, ya ustedes se le abriría también la vía de la apelación incidental, conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, y va a ir nuevamente a una sala donde se va a resolver con un vocal dictando un auto de vista, declarando admisible y procedente, admisible e improcedente o admisible y procedente en parte, sin recurso ulterior, lo que se le abriría por último la vía de una acción tutelar, una acción de amparo o una acción de libertad. Bien. Ya por entrar netamente a lo que es el tema de incidentes y excepciones, es muy importante conocer y saber cuáles son los derechos y garantías constitucionales, porque cuando uno presente un incidente, cualquiera que no haya asistido a una audiencia de incidente, el fiscal lo primero que le va a responder o va a contestar cuando escuche su fundamentación, va a decir que el abogado no ha indicado qué agravios le ha causado esa resolución o demás, cuáles son los derechos o garantías violentados o que se le ha vulnerado. Así que es muy importante por eso conocer los derechos, garantías, principios, derechos y garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos. En este caso, tenemos los principios éticos morales que están establecidos en el artículo 8, 9, 21 de la Constitución Política del Estado, el debido proceso que está establecido en el artículo 115, que es muy amplio, ya que abarca el debido proceso en varias vertientes y tenemos el debido proceso como principio, derecho y garantía. Ya, sí que sí me pueden seguir en el artículo 115 de la Constitución, establece que toda persona va a ser protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. ¿Ya? El artículo... Asimismo, tenemos lo que es el principio o el derecho a la legalidad, que establece el artículo 180, Romano 1 de la Constitución, la seguridad jurídica, que es muy importante, que establece el artículo 178 en su Romano 1 de la Constitución, la verdad material, que establece el 180 de la Constitución, la presunción de inocencia, que establece tanto el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal y eso concatenado con el artículo 116 de la Constitución, que a la letra establece que se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable para el imputado o procesado. Principio de favorabilidad, ¿no? Así también tenemos la imparcialidad con la que le tiene que caracterizar a todo juez. Esto lo tenemos en el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 120 de nuestra Constitución. Así también el principio de independencia, que también rige y está establecido en el artículo 120 Romano 1 de la Constitución. Por último, el principio o el derecho a la igualdad de partes, igualdad de armas o igualdad de condiciones, que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal y concatenado con el artículo 119 Romano 1 de nuestra Constitución. Muy importante aprenderse todos estos derechos, principios y garantías constitucionales para el momento de ustedes que le toque presentar o fundamentar oralmente un incidente o una excepción, enmarquen en cuáles de estos principios o derechos o garantías se le ha vulnerado a ustedes o a su cliente en este caso,
y eso acompañarlo con prueba idónea y pertinente, ¿no? Incidentes en la etapa preparatoria. ¿Qué son los incidentes? ¿Ya? El procedimiento es el procedimiento, dice, o conjunto de acciones necesarias para probar un problema incidental al formular conductas con evidente abuso de derecho o que impliquen fraude legal o procesal, debe basarse en el rechazo. La sentencia constitucional 007, quebrado 2011-R, establece que según la doctrina procesal, el incidente es un medio defensivo, ¿ya? Distinto o diferente al litigio principal, pero relacionado directamente con él. Se sustancia y decide por separado. Puede ser planteado durante la tramitación del proceso penal, es decir, durante la etapa preliminar, preparatoria, juicio o recurso, ¿ya? López Betancourt nos dice que los incidentes son definidos como cuestiones que surgen durante el procedimiento, las cuales, a pesar de su carácter accesorio, pueden interrumpirlo, modificarlo o alterarlo, por lo que guardan una estrecha relación con el asunto primordial. Entonces, incidentes y excepciones, en resumen, son medios de defensa. Y que para eso les pido que se puedan ir al artículo 314. Doctor, si me puede ayudar con la lectura del 314, por favor. 314, trámites. Romano 1. Durante la etapa preparatoria de las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de 10 días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. Planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. Romano 2. La jueza o el juez de instrucción en lo penal dentro del plazo de 24 horas señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de 3 días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. Romano 3. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del artículo 308 del presente código. El 315, por favor, doctor. Artículo 315. Resolución. Romano 1. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones o incidentes según corresponda. Cuando las excepciones y o incidentes sean manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento o prueba, la jueza, el juez o tribunal deberá rechazarlas in limine, sin recurso ulterior, en el plazo de 24 horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. Romano 3. Cuando las excepciones y o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de la duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del órgano judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando un defensor público o de oficio. Romano 4. El rechazo de las excepciones y los incidentes impedirán que sean planteados nuevamente
por los mismos motivos. Gracias, doctor. Lo voy a molestar con un último artículo, por favor, el 167. Actividad procesal defectuosa, artículo 167, procedencia y oportunidad. Romano 1. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, en el bloque de constitucionalidad y en el presente código. Las partes solo podrán observar el acto defectuoso cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto, y este les haya causado perjuicio concreto o indefensión. Romano 2. Los planteamientos de actividad procesal defectuosa deberán ser formulados por una sola vez en el plazo de 10 días de haber sido notificado el acto acusado de defectuoso. Caso contrario, operará el principio de convalidación y preclusión. La jueza, el juez deberá resolver conforme al artículo 314 de este código ante la conclusión de la etapa preparatoria. Romano 3. Los incidentes sobrevinientes podrán ser presentes y resueltos en la etapa de juicio oral de conformidad a lo previsto en el artículo 344 y 345 de este código. No obstante, los elementos de prueba podrán ser analizados durante el juicio y en su caso provocar su exclusión. Romano 4. Cuando el acto defectuoso no pueda ser saneado ni convalidado, la jueza o el juez deberá declarar su nulidad, señalando además a cuáles otros actos alcanza su nulidad por su conexión directa. Los actos nulos no producirán ningún efecto. Bien, gracias, doctor. Son muy importantes estos artículos y por último el 169 que lo voy a leer, que habla de los defectos absolutos, que dice que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a 1. La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria. 2. La intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que este código establece. 3. Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las convenciones y los tratados vigentes y este código, ¿no? 4. Los que estén expresamente sancionados con nulidad, ¿ya? Todos estos artículos, empezando con el 314 y 315, que es como el 314 que nos da los parámetros para plantear un incidente, en qué tiempo hay que plantearlo, qué hay que adjuntar cuando se va a presentar un incidente, cuando una vez es presentado el incidente, en qué tiempo va a notificar a las partes el juez, en qué tiempo se va a llevar a cabo la audiencia para resolver ese incidente, cómo va a resolver ese incidente el juez de instrucción, en este caso porque estamos en etapa preparatoria, cómo va a resolver conforme al artículo 315 y o concatenar eso a lo que establece la actividad procesal defectuosa, que ya lo leyó el doctor en el artículo 167, y al 169 que habla de esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación. Con estos artículos ustedes van a presentar todos estos incidentes. Primero, hay que entender que los incidentes, para los que están empezando a litigar, no los van a encontrar enmarcados o descritos puntualmente del Código de Procedimiento Penal, como así están las excepciones en el artículo 308, que son 5. Los incidentes son innominados. Hay muchos incidentes que se pueden plantear. En este caso, aquí estoy poniendo algunos cuantos que vamos a ver cada uno y vamos a desglosar cómo y de qué manera hay que presentar cada uno de estos incidentes y cómo hay que fundamentar en audiencia, ¿no? Primero, la falta de control jurisdiccional. Al inicio de la exponencia, les indiqué de por qué estaba o quería empezar con lo que era la etapa preliminar y preparatoria, para que ustedes entiendan que cuando es presentada la denuncia, la querella o la acción directa, el fiscal de materia tiene el plazo de 24 horas para poner al control jurisdiccional.
para poner a conocimiento del control jurisdiccional. Ahora, lo mismo sucede si en la etapa preliminar, que tiene una duración de 20 días, se cumplen estos 20 días y el fiscal de materia no solicita la ampliación al juez de instrucción y el juez de instrucción tampoco ha culminado para que presente su resolución conclusiva, y en estos casos o en este tiempo, pongámonos a pensar de que se cumplió hoy día 19, se cumplía los 20 días de la etapa preliminar. El fiscal no presentó su ampliación, continúa la investigación, han pasado 5 días y dentro de los 5 días recién ha solicitado la ampliación al juez por 60 días. Pero en ese lapso de estos 5 días que está o que no ha solicitado esa ampliación, el fiscal o la víctima ha solicitado actos investigativos, ya sea un testigo que ha declarado o ha solicitado una pericia o un desdoblamiento de un celular. En esos 5 días se lo han realizado. Esos medios o indicios o medios de prueba que se ha solicitado, se ha pedido al fiscal y se lo han realizado, quedarían o estarían completamente viciados de nulidad, porque primero que no hay un control jurisdiccional, porque no se lo puso al control, está fuera de tiempo, ¿ya? Y se está vulnerando los derechos del imputado al hacerlo a sus espaldas. Es en ese sentido que ustedes ya aplicarían el incidente de control jurisdiccional, lo presentarían ante el juez de instrucción y el juez de instrucción va a llamar dentro de los 3 días, como establece el 314, va a fijar fecha y hora de audiencia donde ustedes van a fundamentar esa falta de control jurisdiccional y que en esos 5 días se han realizado actos investigativos, que se tiene una declaración, que hay un informe del asignado al caso y pues esos medios o actos investigativos son los que van a sustentar al fiscal de materia en su momento para su imputación formal. Por eso es muy importante que ustedes como abogados, cuando les toque estar del lado de la defensa, analicen y vean y cuenten y hagan un análisis de todos los plazos que se tienen que haber cumplido, ¿no? Desde la denuncia, si se puso al control jurisdiccional dentro de las 24 horas, si se cumplió desde la denuncia los 20 días que establece la etapa preliminar, en qué tiempo se puso al control jurisdiccional o se solicitó una ampliación, cuándo resolvió el juez. Todo eso es muy importante que ustedes, como abogados de la defensa, hagan ese análisis para poder plantear su incidente. Ahora, cuando a ustedes les toque presentar el incidente conforme al 314, ya es muy importante esta parte, o la parte donde indica que durante la etapa preparatoria, dice, las excepciones o incidentes se tramitarán por la vía incidental ofreciendo prueba idónea y pertinente. Toda solicitud que ustedes hagan de un incidente, cuando presenten un incidente, tienen que acompañar con prueba. No acompañar, porque aquí dice ofrece, ¿ya? Entonces, ¿qué le abre el tema o la palabra ofrecer? Como se entiende que todos estos actuados están dentro del cuadernillo de investigación, ustedes ofrecen el cuadernillo de investigación como prueba e indican qué acto o qué resolución le es lesivo o que ha vulnerado sus derechos y garantías constitucionales. Ofrecen a fojas tanto, o si está dentro del expediente procesal, a fojas tanto se encuentra la resolución o la ampliación, la solicitud de ampliación del plazo y demás, ¿no? Tienen que hacer notar a qué foja se encuentra o en qué parte del cuadernillo de investigación se encuentra ese medio de prueba, ya para no adjuntarla al memorial. Eso por un principio también de economía procesal, ¿ya? Entonces, dicho esto, eso vendría a ser lo que es la falta de control jurisdiccional y ustedes también lo van a encontrar o lo tienen que fundamentar con el 314, con el artículo 167, en cuáles de los romanos se ajusta esa lesión o qué derecho y qué garantía se ha violentado, el 169, igual en cuáles de sus numerales, y el 279, porque el 279 establece ese control jurisdiccional y que los fiscales no pueden hacer actos jurisdiccionales y los jueces actos investigativos, ¿ya? Eso vendría a ser lo que es el incidente de falta de control jurisdiccional.
La excusa y la recusación del juez de instrucción, ya conforme al artículo 316 y 318. Si me ayuda, doctor, con el 316, por favor. De la excusa y la recusación, 316, artículo 316, causales de excusa y recusación. Son causales de excusa y recusación de los jueces, número 1, haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante, querellante, perito o testigo. 2, haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso que conste documentalmente. 3, ser cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por adopción de algún interesado de las partes. 4, ser tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados de las partes. 5, tener interés en el proceso o sus parientes en los grados predicados. 6, tener procesos pendientes o sus parientes en los grados predicados con alguno de los interesados de las partes, iniciando con anterioridad al proceso penal. 7, ser socio o sus parientes en los grados predicados de alguno de los interesados de las partes, salvo que se trate de sociedades anónimas. 8, ser acreedor, deudor o fiador a sus padres o hijos u otra persona que viva a su cargo de alguno de los interesados de las partes, salvo que se trate de entidades bancarias o financieras. Ser ascendiente o descendiente del juez, del juez o de algún miembro del tribunal que dictó sentencia o auto apelado. 9, haber intervenido como denunciante o acusador de alguno de los interesados de las partes o haber sido denunciado o acusado por ellos antes del inicio del proceso. 10, haber recibido él, su cónyuge o conviviente, padre o hijo u otras personas que viven a su cargo, beneficio. Y 11, tener amistad íntima que se exteriorice por frecuencia de trato o enemistad manifiesta con alguno de los interesados de las partes. En ningún caso procederá la separación por ataques u ofensas inferidas al juez después que haya comenzado a conocer el proceso. Perfecto, doctor. Gracias. Entonces, el artículo 316 nos da las causales cuando se puede plantear un incidente de excusa o recusación. Ya, en este caso, se lo puede hacer una vez tomado conocimiento de qué o a qué juez ha caído su proceso, ustedes pueden presentarlo por escrito. O generalmente se ve mucho el tema de abogados que utilizan el tema del incidente de excusa y recusación directamente en audiencia, ya conforme el artículo 316, pero utilizan el numeral 11. Ya tener amistad íntima, dice que se exteriorice por frecuencia de trato o enemistad manifiesta. Ya buscan a algún abogado que tenga un problema, que haya tenido un problema con el juez que le ha tocado y lo llevan a copatrocinar a la audiencia de medidas cautelares. Un ejemplo, lo llevan ahí, lo llevan al colega a copatrocinar, que ha tenido o que lo ha denunciado ese juez con anterioridad y ya hay una enemistad. Entonces la solicita, la excusa, lo plantea el incidente conforme al 314 y 315 y utilizando el artículo 316 en su romano, en su numeral 11. Ya eso es generalmente lo que mayor o lo que se ve generalmente el numeral 11, ¿no? Llevar para buscar el que tenga alguna enemistad con el juez para recusarlo o excusarlo, ¿no? Y ya una vez recusado, pues se va a sortear la causa y se va a ir a otro juez de instrucción. Eso vendría a ser lo que es el incidente de excusa y recusación. Presentación espontánea, ¿ya? Si nos vamos al artículo 223, establece que la persona, dice presentación espontánea, la persona contra quien se haya iniciado un proceso podrá presentarse personalmente acreditando su identidad ante el fiscal encargado de la investigación, pidiendo se reciba su declaración, que se mantenga su libertad o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar. Si el fiscal no se pronuncia, dice, dentro de las 48 horas, el imputado acudirá ante el juez de instrucción
para que resuelva sobre la procedencia de su libertad o de alguna de las medidas cautelares. La presentación espontánea por sí sola, dice, no desvirtúa los riesgos procesales que motivan la aplicación de medidas cautelares. ¿Cuándo se da este incidente? Es un pequeño incidente cuando, por ejemplo, se lo ha denunciado a su cliente, pero no se lo ha citado aún, porque esto en la práctica jurídica se lo ve mucho, que una vez presentada la denuncia, pasan una semana o hasta 2 semanas y recién buscan citarlo al imputado genérico. En ese lapso, su cliente ya tomó conocimiento por otras personas de que había sobre él o que habían sentado sobre él una denuncia y se quiere presentar de manera espontánea. Se lo puede hacer directamente, se presenta un memorial al fiscal de materia, se lo presenta y con la copia del recibido pues se van ustedes o se va su cliente ante el fiscal de materia para pedirle que le tome su declaración informativa. Ya, esto le puede jugar o en favor o en contra. Si la pena del delito que se le está siguiendo es la mínima legal es menor de 2 años, pues no hay ningún problema porque no va a proceder la aprehensión por el fiscal conforme al artículo 226. Pero si la pena es igual o superior a 2 años, pues ahí ya jugaría en contra porque su cliente va a presentarse espontáneamente y una vez tomada su declaración, el fiscal va a agarrar y va a dictar su resolución y puede hacer uso del 226 y lo va a prender, ¿no? En este caso, puede hacer eso, presentarse su cliente de manera espontánea. Si no le quiere tomar el fiscal la declaración, ustedes se le da la vía para poder presentarse ante el juez mediante un memorial e indicar que se le tome la declaración. El juez va a combinar al fiscal de materia para que se le tome esa declaración, pero ahí, como les digo, puede pasar de que el fiscal aplicando el 226, lo aprenda a su cliente y lo lleve con la imputación ante el juez de instrucción, ¿no? Le ayuda en algunos casos porque cuando se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares y se esté tratando el tema de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, en especial el riesgo procesal de fuga, el juez de instrucción va a ver de que esta persona se ha presentado no solo ante el fiscal, sino que ha pedido al juez o a la autoridad de que se le tome esa declaración y ha sido el juez el que ha ordenado al fiscal para que se le tome esa declaración. O sea, el imputado genérico ha buscado que se le tome la declaración de los dos lados, ¿no? Ayudaría, sí, en parte, pero depende también del juez que le toque, ¿no? Eso vendría a ser ese pequeño incidente de presentación espontánea. Ahora bien, el incidente por falta de citación y notificación formal, ¿ya? Como ya indicamos al principio cuando estábamos hablando de la citación, todo acto que da inicio a un proceso, ya sea la denuncia, la querella o el informe de acción directa, se tiene que citar al imputado genérico conforme lo establece el 163 en ese numeral 1 que dice de manera personal, ¿ya? También lo que establece el artículo 58 en su romano 2 de la ley 260, que se lo tiene que hacer dentro del plazo de 24 horas. ¿Ya? Si no se ha cumplido todas estas formalidades, si no se lo ha notificado en su momento, si ha pasado más de 2 semanas o un mes y recién se lo ha citado y ahí es donde se lo aprendió a su cliente y se va a llevar la audiencia de medidas cautelares, ahí es el momento oportuno de donde ustedes como abogados pues hagan uso y planteen ese incidente de falta de citación si no se lo citó formalmente, ya de manera personal, o de falta de notificación formal también, ¿no? Conforme lo establece el 160, 161 y siguiente del Código de Procedimiento Penal. Ya un incidente sencillo que ustedes tienen que justificar que esa citación o esa falta de citación ha vulnerado a su cliente el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica que establece el artículo 115 de la Constitución, ya y el 180
Romano 1 de la Constitución Política del Estado, porque al no citarlo, a ustedes o a su cliente, cuando no se lo citó dentro del plazo de 24 horas y se lo ha hecho dentro de un plazo de 1 semana, 2 semanas, en todo ese lapso ya se hicieron actos investigativos y se lo han hecho a espaldas de su cliente. Ya su cliente no ha tomado conocimiento, un ejemplo de un delito de violencia familiar, ya hay un informe psicológico, ya hay un informe social, ya hay declaración de testigos que se lo han hecho en ese lapso y su cliente no ha tomado conocimiento, o sea, se ha hecho a espaldas de su defendido, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que justificar y fundamentar cuando les toque la audiencia de medidas cautelares. La objeción a la querella, otro pequeño incidente, como ya les indiqué cuando estábamos hablando al inicio de los requisitos de la querella. Si me puede ayudar, por favor, doctor, el artículo 291. Objeción. El fiscal o el imputado podrán objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante. La objeción se formulará ante el juez en el plazo de 3 días computables a partir de su notificación. El juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de los 3 días de presentada la objeción y la resolverá inmediatamente de finalizada la audiencia. Cuando se funde en la omisión o defecto de los requisitos formales de admisibilidad, el juez ordenará su corrección en el plazo de 3 días. Caso contrario, se tendrá por no presentada. El rechazo de la querella no impedirá continuar con la investigación cuando se trate de delitos de acción pública. Gracias, doctor. Entonces, el artículo 291 nos da los parámetros de cuándo se puede presentar un incidente de objeción de querella, ¿ya? E indica que se lo va a hacer una vez presentado, se va a convocar dentro de los 3 días a una audiencia, ¿ya? Donde se va a fundamentar cuáles son esos motivos, qué requisitos no se ha cumplido de la querella, y el juez va a dictar o va a ordenar, ya sea que sea subsanada la querella o va a rechazarla la querella, ¿ya? Ahora, este incidente se puede evitar, ¿ya? Porque esto se da generalmente si se ha presentado directamente la querella, pues ahí puede ser objetada, ¿ya? Pero si ustedes o su cliente se ha sentado primero la denuncia, hay una denuncia escrita que ustedes han presentado como abogados también, ¿ya? Y posterior a eso, en unos 10, 15 días, ustedes presentan una querella y se la objetan, se hace la objeción, presentan el incidente de objeción, pues ahí, si se la rechazan la querella, ustedes pueden continuar con la denuncia, ¿ya? No es que se la rechacen la querella y se va a acabar el proceso, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda en estos casos, pues es primero que se siente esa denuncia, o si ya la sentaron la denuncia, y vean ustedes de que les falte fundamentación, les falta agregar algo, pues presentar un memorial parecido a una querella con todos los requisitos, incluyendo preceptos legales jurídicos, sentencias constitucionales, autos supremos, para fundamentar y ampliar esa denuncia, pero no con la síntesis de ampliación de denuncias, sino simplemente ratifica denuncia o algo similar, ¿no? Para que esa ratificación que ustedes hacen a la denuncia pueda verse como una ampliación, pero no es una ampliación en sí. Así ya ustedes se evitan de presentar una querella y que se la pretendan objetar. Ahora, también es importante aclarar aquí que si ustedes presentan su querella después de haber presentado su denuncia, el fiscal no puede desestimar esa querella, porque generalmente se oponen o quieren rechazar la querella, pero no pueden. O sea, sí se les abre la vía del incidente de la objeción a la querella conforme al 291, porque dice que el fiscal o el imputado podrán objetarla, dicen, ¿no? Pero no pueden ya desestimar porque ya hay una denuncia. Lo que se ha presentado después ha sido la querella,
pero si quiere buscar algo que no haya cumplido los requisitos de la querella, pues el fiscal tendrá que hacer uso del incidente de objeción de querella. Ya ese es el pequeño tratamiento, igual se lo presenta por escrito la objeción de querella, se va a llevar dentro de los 3 días, ustedes van a fundamentar conforme al 314, se va a resolver conforme al 315 del Código de Procedimiento Penal y van a juntar como prueba idónea pues la querella que se encuentra dentro del expediente procesal y del cuadernillo de investigación. La ofrecen, no la adjuntan, la ofrecen, ¿ya? Eso vendría a ser lo que es el incidente de objeción de querella. Ahora bien, la aprehensión indebida o ilegal, incidente de aprehensión indebida o ilegal. Como hablamos al inicio, como le estaba explicando al inicio, cuando el fiscal hace uso de las atribuciones que le da el artículo 226, ustedes como abogados tienen que analizar si se ha cumplido con los requisitos que establece el 226, si se ha cumplido con esa legalidad formal y esa legalidad material. Ya una vez cumplido con esos requisitos, si no se ha cumplido con esos requisitos y se lo aprende haciendo uso del 226, pues el fiscal lo va a poner ante el juez dentro de las 24 horas y se va a señalar la audiencia de medidas cautelares. Es ahí donde ustedes, como le indiqué cuando estábamos hablando de la audiencia de medidas cautelares, tienen que saltar antes de que el juez le conceda la palabra al fiscal de materia. Tienen que pedir la palabra con carácter previo, señor juez, vamos a hacer uso o vamos a presentar un incidente conforme al 314, 315, de aprehensión ilegal o indebida, conforme lo establece, o sea, y ahí van a fundamentar lo que es el incidente de aprehensión ilegal o indebida. Nuevamente, legalidad formal, legalidad material. La legalidad formal, los preceptos o los derechos y garantías que establece la ley, la Constitución, que se haya cumplido con una orden escrita, si no es o si es en flagrancia, que se haya cumplido con los requisitos de la flagrancia, si es que el fiscal ha hecho uso del 226, pues que se haya cumplido con una resolución, un requerimiento fiscal de aprehensión que haya sido fundamentado y motivado conforme lo establece el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal y el 124 también que se puede o que le faculta al fiscal o que le indica que toda resolución pues tiene que ser fundamentada. El 124 no solo se utiliza para las resoluciones de los jueces, sino también para los fiscales. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es la aprehensión ilegal indebida. Igual, se lo presenta de manera oral en la audiencia de medidas cautelares, porque esto se entiende que si a su cliente se lo ha aprendido con el 226, lo van a poner ante el juez dentro de las 24 horas con la imputación, y el juez dentro de 24 horas pues va a fijar fecha y hora de audiencia para que se lleve la audiencia de medidas cautelares, y no es necesario que ustedes presenten por escrito. Directamente en la audiencia, antes que le cedan la palabra al fiscal, ustedes fundamentan su incidente de aprehensión ilegal o indebida y el juez va a dictar o va a resolver primero el incidente antes de entrar al tratamiento de lo que es la imputación o la audiencia de medidas cautelares. Se le va a dictar un auto interlocutorio y se le va a abrir la vía o el recurso de apelación incidental conforme al 403 y 404 para que ustedes fundamenten en sala los agravios que ha incumplido o lo que ha incumplido el juez a dictar su resolución si se la declararon infundado, pues, ¿no? Una vez resuelto el tema de la aprehensión ilegal indebida, pues ya se va a pasar a la imputación. Corrección de nombre del imputado. Ya este es un pequeño incidente que se lo tiene que tramitar como incidente, pero si nos podemos ir, les pido que puedan ir al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, ya, que indica identificación. El imputado desde el primer acto del proceso será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o lo proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías de identificación, dactiloscópica u otros medios lícitos.
La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal. ¿Ya? Entonces, esto es un pequeño incidente que generalmente lo presenta el fiscal o la víctima, en este caso, para que se pueda subsanar y corregir el nombre correcto del imputado genérico. ¿Ya? Igual lo presentan conforme al 314, 315, corrección de nombre, un pequeño memorial simple, un pequeño memorial simple indicando de que se corrija el nombre. El juez muchas veces debería llamar a audiencia, pero como es un pequeño incidente, directamente saca un auto interlocutorio donde corrige el nombre del imputado genérico a través de la facultad también que le da el artículo 168, ¿no?, del Código de Procedimiento Penal al juez de instrucción. ¿Ya? Eso sería lo que es el incidente de corrección de nombre del imputado. Por último, tenemos la negación de ampliación de declaración. ¿Ya? Cuando su cliente lo han citado y ha declarado, y supongamos de que se abstuvo a declarar, ya se abstuvo a declarar, siguió la investigación, pero más adelante quiere poder declarar, poder decir o poder argumentar lo que él ya cree que está preparado, pues, ¿no?, para argumentar. Entonces le piden la ampliación de declaración al fiscal de materia. Si el fiscal de materia se la niega y no le quiere no quiere concederle la ampliación, pues ya se acude ante el juez de instrucción conforme al 314 y 315, bajo el nombre o presentan su memorial de negación de ampliación de declaración, porque aquí se estaría vulnerando lo que establece el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 346, 347, que habla no solo de la facultad del imputado o acusado, porque el 347 se lo utiliza más en juicio oral, pero también puede ser utilizado dentro de la etapa preparatoria y bajo el derecho a la defensa que tiene el imputado o acusado conforme lo establece el 115 de nuestra Constitución Política del Estado y la defensa material que establece el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Igual, el juez de instrucción va a llamar a una audiencia, si lo ve conveniente, o directamente lo va a combinar al fiscal para que le tome esa ampliación de declaración. Estos serían los incidentes de actividad procesal defectuosa. Ya, como les dije antes de empezar a fundamentar o a explicar cada uno de estos incidentes, son muchos incidentes, son innominados, ya, pero estos son los que generalmente se utilizan en la etapa preparatoria, ya, y es bueno saber y aprender cómo y de qué manera se tiene que interponer, qué se tiene que adjuntar, ya a todo incidente, ofrecer prueba idónea, pertinente, que la prueba sea útil y pertinente. Tienen que justificar ustedes la utilidad y la pertinencia, ¿ya? Entonces, tener muy en cuenta los parámetros que establece el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Estos incidentes también se utilizan lo que es el 167 y el 169, por actividad defectuosa y defectos absolutos, y aplicando el 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Así tenemos el indefensión en obtención de indicios, ya, conforme lo establece el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal. El 280 establece que durante la etapa preparatoria, dice, no se formará un expediente judicial. Las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos se acumularán en un cuaderno de investigación siguiendo criterios de orden y utilidad solamente. Dice, no, las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este código autoriza a introducir al juicio por su lectura. Se tomará a razón de las resoluciones judiciales en el libro correspondiente. ¿Ya? Ahora, ¿de qué trata este incidente? Dice, indefensión en obtención de indicios. Ya, como ya sabemos que en la etapa preparatoria se manejan indicios, no son pruebas, pero esos indicios van a sustentar
en su momento, ya sea primero la imputación, después la acusación, y ya se van a volver o se van a convertir en medios de prueba para un juicio oral. Ahora, es prudente y es importante que como abogados cuando estemos, porque generalmente todos estos incidentes los planteamos cuando estamos del lado de la defensa, ya la mayoría, no todos. Así que es importante que como abogados de la defensa veamos que se haya cumplido con la legalidad de cada indicio recolectado, que no se haya vulnerado ningún derecho de su cliente, porque esto es similar que si se sentó la denuncia, no se lo cita a su cliente, se van a realizar o se van a recolectar actos investigativos, como por ejemplo, ya nuevamente el ejemplo de un delito, un proceso por violencia familiar, se va a recolectar lo que es el examen médico forense, un informe psicológico, un informe social, ¿qué más? Una pericia psicológica, testigos, desdoblamientos, y todos esos actos investigativos, si se los realizan a sus espaldas, pues ahí se plantea lo que es la indefensión, porque a ustedes se lo está, o a su cliente se lo está dejando en una indefensión al no tener conocimiento y a no estar a derecho de conocer estos actos investigativos. Si bien se lo pueden negar, porque generalmente se lo van a negar, pero ustedes tienen que plantear en la audiencia, ya sea en una audiencia de medidas cautelares o por escrito si lo van a plantear, el incidente de indefensión de obtención de indicios, porque esos indicios van a sustentar en su momento los medios de prueba en un juicio oral. ¿Ya? Así se la nieguen a ustedes en una audiencia, porque se va a fijar, ya sea si se lleva en la audiencia de medidas cautelares, ustedes la plantean como un defecto absoluto por indefensión de estos, obtención de todos estos medios de investigativos, lo plantean en la audiencia de medidas cautelares y también piden la exclusión probatoria de estos medios, porque hay sentencias constitucionales que les faculta o les da esa o la oportunidad de poder plantear exclusiones probatorias dentro de la etapa preliminar y preparatoria. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes en su momento tienen siempre que pensar lo que puede ocurrir a futuro, si llegan a un juicio oral, todos estos indicios van a sustentar la acusación. Y cuando ustedes pretendan plantear la exclusión probatoria en el juicio oral, se las van a negar argumentando de que ustedes ya consintieron, porque en la etapa preliminar y preparatoria no reclamaron en su oportunidad, y se las van a declarar infundada su incidente de exclusión probatoria y se va a dar por judicializadas las pruebas que del Ministerio Público, en este caso, y eso va a sustentar una sentencia condenatoria en su cliente. Ahora, si ustedes hacen su trabajo en la etapa preliminar, lo presentan el incidente, lo fundamentan en la audiencia, así se la nieguen, ustedes hacen uso del recurso de apelación incidental, se van a sala, se la declaran inadmisible e improcedente, ustedes igual ante esa resolución que es sin recurso ulterior, presentan una acción de amparo, se la niegan la tutela, todos esos actos que ustedes han realizado, que han defendido a su cliente, cuando lleguen a una audiencia de juicio oral, aún así, si en la audiencia de juicio oral se la declaran infundado su tema de las exclusiones probatorias, todo eso ustedes ya van a tener los medios para en su momento sustentar una apelación restringida bajo los defectos absolutos o los defectos que establece el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal. Por eso es importante que ustedes en la etapa preliminar y preparatoria presenten estos incidentes, aún se la declaren infundada, pero no dejen o no que no se las tome por convalidadas si ustedes no presentan por miedo o porque no saben cómo fundamentar un incidente, van a quedar o van a dejar en indefensión a su cliente. ¿Ya? Ahora bien, la imputación formal, sin declaración informativa. Si me puede ayudar, doctor, el artículo 97, por favor. Oportunidad y autoridad competente. Durante la etapa preparatoria, el imputado prestará declaración ante el fiscal previa citación formal. El funcionario policial podrá participar en el acto previa citación formal, pudiendo interrogar al imputado bajo la dirección del fiscal.
La autoridad preventora informará al fiscal dentro de las 8 horas siguientes si el imputado ha sido detenido, para que reciba su declaración en el plazo máximo de 12 horas a computarse desde el momento de la recepción del informe. El incumplimiento de estas obligaciones se sancionará como delito de incumplimiento de deberes. Durante el juicio, la declaración se recibirá en la oportunidad y forma prevista por los artículos 346 y 347 de este código. El imputado podrá solicitar se le reciba una nueva declaración, solicitud que será atendida siempre que la autoridad correspondiente no la considere como un procedimiento dilatorio. Gracias, doctor. Entonces, el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal nos da los parámetros de cuándo se puede solicitar o el derecho que tiene el imputado de solicitar una ampliación de su declaración o que se le tome la declaración, que se le reciba la declaración, y si no lo hacen, si el fiscal ha llevado a cabo la etapa preliminar, supongamos, que ha presentado su denuncia, lo han denunciado a su cliente, se ha llevado los 20 días de la etapa preliminar, no lo han citado para tomarle la declaración y el fiscal no ha hecho uso, no lo ha citado conforme lo establece el 163 del Código de Procedimiento Penal en su numeral 1 de manera personal, y no hay los medios que justifiquen que se lo ha hecho, ya sea por edicto de prensa, que seguramente va a justificar el fiscal, ya ustedes tienen que presentar este incidente ante el juez de instrucción para que se le pueda tomar esa declaración, porque la imputación formal ha sido presentada sin estar o sin que su defendido esté a derecho. Se le ha vulnerado el derecho a la defensa, primero, porque no lo han citado para que pueda prestar esa declaración y han presentado una imputación sin la declaración del imputado. Ahora, si ya están en juicio, igual de manera oral, porque el juicio se lo realiza de manera continua, esto ya vendría a ser como un incidente sobreviniente directamente para que se le pueda tomar la declaración nuevamente a su cliente. Por si se ha hecho uso del derecho de guardar silencio, igual puede solicitar que se le vuelva a tomar la declaración informativa, ¿ya? Bien, anticipo de prueba. Ya hemos dicho que en la etapa preliminar y preparatoria, cuando se estén recolectando todos estos indicios o actos investigativos, ustedes pueden solicitar un anticipo de prueba al juez de instrucción conforme lo establece el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Esto cuando a ustedes les toque un caso de que tengan a una persona, de que su cliente tenga a una persona que sea testigo fundamental, por ejemplo, y esta persona no vive aquí o se va a ir de viaje y ya no va a volver, se va a ir a España, a Estados Unidos y ya no va a volver, y es necesario y es fundamental que se le tome la declaración a esta persona, ustedes la solicitan conforme al 307 y fundamentando la utilidad y la pertinencia, obviamente, de para qué o por qué es útil y fundamental esa declaración, la solicitan al juez de instrucción. El juez de instrucción, como es un incidente, lo va a señalar fecha y hora de audiencia conforme lo establece el 314 dentro de 3 días. Ustedes van a fundamentar el por qué es importante que se le tome la declaración, se lo va a citar a todas las partes procesales y se le va a tomar la declaración a esta persona como si estuviera en un juicio oral, o sea, tomándole bajo juramento. Se le va a tomar bajo juramento, las partes van a interrogar, el juez va a tener la oportunidad de interrogar y todo eso va a estar grabado en ya sea de manera de un video, y se va a firmar un acta de todo lo realizado en esa audiencia. Ya puede ser dentro del juzgado, o si la persona también, un ejemplo, también está enferma o ya en el peor de los casos va a estar en los últimos, está grave su salud, pues se lo lleva, se hace el anticipo de prueba dentro del hospital si está internado, para que esa declaración pueda sustentarse y judicializarse conforme lo establece el 333 en su numeral 1, ya cuando ya llegue a la etapa de juicio oral, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes
utilicen este mecanismo si tienen un testigo fundamental y esta persona no va a estar presente si se llegara a un juicio oral. Excusa y recusación de peritos. Artículo 210 del Código de Procedimiento Penal. Ya, esto es similar, los peritos, ya saben, todos los que están, los que ya están litigando, saben que las partes procesales pueden proponer peritos, y si son, ya sean los peritos del IDIP o del ITCUT, que no necesitan prestar juramento porque ya han juramentado cuando tomaron su cargo, o peritos externos, privados, pero tienen que justificar su idoneidad de este perito. ¿Y cómo se justifica o cómo se fundamenta eso? Con su currículum de este perito. Ahora bien, también las partes pueden excusar y recusar al perito, esto con un incidente conforme al 314 y 315 y aplicando el 210 y utilizando las mismas causales que establece para un juez, las causales que son para el juez en el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal. Ya igual, de la misma forma que hemos hablado y hemos explicado las causales para el juez, se la hace para pedir una excusa y recusación de un perito. ¿Ya? Apertura y examen. Esto lo vamos a ver, o este incidente se lo plantea cuando, por ejemplo, si nos vamos al artículo 184, habla de la entrega y objetos de documentos secuestrados. Si se hace un allanamiento, por ejemplo, de una casa o un domicilio, se hacen los secuestros, ustedes tienen que solicitar, o se va a solicitar, conforme lo establece el 191, que dice que recibida la correspondencia, documentos o papeles, el juez o tribunal en presencia del fiscal procederá a su apertura y examen debiendo constar en acta. Si guardan relación con el proceso, ordenará el secuestro, caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá su entrega al destinatario o remitente o a su propietario. Ya, entonces igual, un pequeño incidente de que si se ha hecho en esa etapa preliminar y preparatoria un allanamiento, pues ustedes con un incidente van a solicitar la fecha y hora de audiencia para que se haga la apertura y el examen de esos objetos secuestrados. ¿Ya? Eso vendría a ser con referente a la apertura y examen. Por último, lo que vendría y lo que se ve más común en las etapas o en la audiencia de medidas cautelares, la nulidad de la imputación formal. Ya es un incidente que generalmente se plantea, como les indiqué, si no se cumple con las formalidades que establece el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, ustedes pueden plantear este incidente de nulidad de imputación formal cuando falte la falta de fundamentación y motivación, que esa imputación no esté debidamente fundamentada y motivada conforme lo establece el artículo 73 y el 124 del Código de Procedimiento Penal. La falta de legitimidad activa del denunciante, igual si la víctima no ha presentado, no tiene esa legitimidad activa porque la presentó, supongamos un ejemplo, la madre fue la que denunció un proceso de violencia familiar o de violación, o de violencia familiar, ¿ya? Y quiere seguir formando parte del proceso, ya no puede ser parte, ya no tiene esa legitimidad activa para seguir en el proceso. Porque toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo puede denunciar, pero no toda persona es considerada víctima, a no ser de que esta madre tenga, como ya indicamos anteriormente, un poder especial para representar a la víctima, ¿no? En ese sentido, igual, bajo ese fundamento, ustedes plantean su incidente de nulidad de imputación formal. La falta de tipicidad del tipo penal del imputado, cuando quieren forzar
el tipo penal, ya sea de robo, supongamos a un robo agravado, o de hurto a robo, está faltando el fiscal a la tipicidad, a la taxatividad que establece el artículo 178 y el 180 de la Constitución Política del Estado. Ya la probabilidad de autoría y participación. ¿Qué está sustentando para que el fiscal hable de una probabilidad de autoría? ¿Qué medios investigativos, qué actos investigativos, qué indicios está presentando? Si se ha hecho un informe, el del accionado al caso, ¿cuántos actos investigativos están sustentando esa imputación y esa probabilidad de autoría que establece el 233 numeral 1? Falta de individualización de los autores, coautores, instigadores, cómplices que establece, ¿no?, el artículo 15, 16, 22, 23 del Código Penal, ¿no? Cuando una persona es autor, cuando es coautor o partícipe o cómplice, instigador en este caso, tiene que fundamentar y indicar el fiscal cuando se trate de no solo un imputado, sino son 2, 3 imputados. ¿Quién ha robado? Un ejemplo, un robo. ¿Quién ha robado? ¿Quién ha manejado? ¿Quién ha vigilado? Pongámosle, ¿ya? El fiscal tiene que fundamentar y saber individualizar a cada sujeto procesal o a cada imputado. En este caso, riesgos procesales. 233, numeral 2. No es solo agarrar o que el fiscal coloque en su imputación los riesgos procesales. Se activa el 234, numeral 1, 2, 7, 234, numeral 235, numeral 2, pero no fundamenta por qué está activando, pretendiendo indicar de que va a fundamentar en una audiencia de medidas cautelares. Ya la base de una audiencia de medidas cautelares es la imputación formal. El fiscal tiene que presentar su imputación formal y tiene que fundamentar los riesgos procesales conforme lo establece el artículo 232, numeral 2. No solo mencionar qué riesgo va a pretender activar, ¿ya? Eso por el lado de los riesgos procesales. Y por último, el plazo de la detención preventiva. Como ya indicamos cuando estábamos hablando de la imputación formal, si procede la detención preventiva, el fiscal no solo tiene que colocar, bueno, solicito la detención preventiva por el plazo de 120 días. Tiene que justificar qué actos investigativos va a realizar durante ese tiempo. ¿Qué testigos ha solicitado que se tome declaración? Si ya hay una pericia solicitada, no es solo decir, sí, vamos a tomar la declaración de 5 testigos, una pericia, una cámara Gesell, ¿no? Tiene que justificar qué memorial ha solicitado la víctima, justificando eso. Ya no puede basar en apreciaciones subjetivas una imputación formal. El 234 y 235, con las modificaciones realizadas con la 1173 y 1226, establecen esas partes infines que los riesgos procesales, que la imputación o que todo, y el 235 ter, que tiene que ser de manera objetiva, que no puede basarse en meras presunciones o apreciaciones subjetivas, ¿ya? En ese sentido, tiene que justificar para qué está solicitando o por qué está solicitando 120, 180 días para la detención preventiva, ¿ya? Y ustedes activan en base a estos requisitos su incidente de nulidad de imputación de manera oral en la misma audiencia de medidas cautelares, como ya indicamos, antes de que empiece a fundamentar el fiscal su imputación. Por último, ya el trámite de los incidentes, como ya hemos explicado, el incidentista va a interponer su incidente o su excepción, lo va a hacer de manera escrita o oral. Si es escrita dentro del plazo de 10 días, adjuntando prueba idónea, no, eso está mal esa palabra porque el 314 dice ofreciendo. Si ustedes quieren adjuntarla, adjuntan, pero no es un requisito para pretender o que el juez no se la quiera admitir su incidente. Ya el juez va a llamar a una audiencia, va a señalar fecha y hora dentro de los 3 días,
ya la audiencia se va a llevar a cabo, el incidentista va a fundamentar, la otra parte, el fiscal y la víctima van a contestar, y el juez va a dictar su auto interlocutorio declarando fundado o infundado. Ya nunca se olviden, fundado o infundado, porque ya ustedes van a hacer uso del recurso de apelación incidental conforme al 403, 404, y en sala se le va a dictar un auto de vista declarando admisible e improcedente en parte o admisible e improcedente, y se le va a abrir la última vía, que vendría a ser una acción tutelar, ya conforme al 115, 117, 180, 256 y 410 de nuestra Constitución Política del Estado. Y con eso llegaríamos a el final de lo que vendría a ser el tema de incidentes en la etapa preparatoria.